buenos días para todos. Para mí es un gusto, un placer, un honor, por supuesto, estar aquí el día de hoy acompañándolos. Un saludo a todos los que nos están acompañando el día de hoy, por supuesto a Fasecol, al doctor Miguel por la invitación de poder contarles esta agenda normativa que estamos manejando para el sector asegurador. Yo creo que esta vez como nunca tenemos una agenda muy ambiciosa. Creo que por lo menos desde que tengo recuerdo de todo el proceso de regulación que hemos venido teniendo y toda la madurez que hemos venido trayendo, hoy muestra sus bondades en lo que les voy a mostrar en las diapositivas que traigo, con esta agenda ambiciosa que busca cerrar brechas, que busca construir de la mano con la industria todos estos desarrollos que van a ser muy relevantes hacia adelante para continuar profundizando, fortaleciendo, desarrollando esta industria aseguradora que es tan importante para nuestro país. Yo creo que esto además, por supuesto, no es algo nuevo o único para Colombia. Yo creo que alrededor del mundo la industria aseguradora ha venido experimentando grandes cambios. En los últimos años hemos visto cómo la tecnología ha permeado todos y cada uno de los procesos de toda la industria financiera, y claramente la industria aseguradora no ha sido ajena a este proceso de cambio, a esta permeabilidad de la tecnología que trae inmensos beneficios, que abre nuevas puertas, nuevas posibilidades y nuevas formas. Y asimismo somos afortunados en contar con esta herramienta tecnológica porque también nos estamos enfrentando cada vez más a nuevos riesgos y por ende a nuevos productos que son sujetos de ser asegurados, y todo esto por supuesto, como lo es siempre en el sector asegurador, con base en información, en contar con información completa. Entonces el contar con unas herramientas tecnológicas que nos permiten abordar la completitud de la información de una manera más eficiente, de analizar los riesgos de una manera más eficiente, de llegar a los clientes de una manera más eficiente, abordando también toda la diversificación de los canales de distribución, de la intermediación de seguros, son cambios que hemos visto en muchísimas jurisdicciones que se han venido apalancando en esta renovación tecnológica, en esta adopción tecnológica, para traer, como lo estamos diciendo, vientos de cambio a la industria aseguradora alrededor del mundo, que además viene muy de la mano con ese cambio en comportamiento de los consumidores. De los asegurados también estamos viendo cómo sus perfiles de los tomadores van cambiando, van solicitando nuevos tipos de coberturas, y la industria aseguradora a nivel global tiene que estar a la altura del reto y ha venido generando estos vientos de cambio por este mismo frente. Y por supuesto, pues esto es un balance. Todo esto tiene que venir siempre de la mano con una regulación prudencial que asegure la resiliencia de las entidades, que asegure la robustez, que asegure la sostenibilidad de ese funcionamiento, y que son elementos que siempre van a estar presentes, siempre como autoridades, pero por supuesto como industria son elementos relevantes cuando hagamos esta construcción conjunta en cada una de las jurisdicciones. Nosotros en Colombia ya hemos venido teniendo algunos cambios ya materializados desde hace algunos años. Yo creo que afortunadamente desde la Unidad de Regulación Financiera y nuestra promesa de valor desde que se creó la unidad en 2013 era precisamente poder abordar las diferentes industrias financieras de una manera mucho más eficiente, mucho más completa, y lo hemos venido haciendo. Nos hemos también volcado con equipos especializados a ir atendiendo las necesidades del sector asegurador. Quiero resaltarles el día de hoy 4 elementos digamos, de los que decretos que hemos expedido en los últimos 3 años, hemos abordado discusiones tan relevantes como lo son, por ejemplo, la ampliación de los canales de comercialización, el uso de red en doble vía, muy relevante con los que le mencionaba en la diapositiva anterior, con estas nuevas formas de distribución, nuevas formas de llegarle a los consumidores financieros, en este frente hacerle la vida mucho más fácil, y esto es cierto para poder precisamente apalancarse en la tecnología, en la forma como le estamos llegando. Este fue el decreto 2123 que expedimos en el 2018. En igual sentido, ya dimos unos primeros pasos dentro de estas discusiones de tener unos marcos regulatorios prudenciales robustos con el último estado del arte, que dieran fe de esa sostenibilidad y de esa resiliencia y de esa robustez de las entidades. Ahí ya tuvimos una primera modificación del patrimonio técnico, siendo este, por supuesto, un elemento central y fundamental dentro de esta regulación prudencial, con la expedición del decreto 1349 del 2019, dando precisamente esos primeros pasos y abriendo una hoja de ruta que ahora les voy a contar un poco más en detalle lo que viene hacia adelante con estos grandes vientos de cambio que tenemos en materia regulatoria para el sector asegurador en Colombia. Varios frentes. También tenemos todo lo que fue la reglamentación de la renta vitalicia inmobiliaria. Todos recuerdan un poco la dinámica que tuvimos de discusión, de construcción conjunta el año pasado,
de esta solución que se percibía, o más bien esta necesidad que se percibía para poder movilizar activos de personas, por ejemplo, mayores, que tenían mucho de su patrimonio concentrado en ese tipo de activos inmobiliarios, pero que de pronto podía ser una fuente fundamental para completar sus lujos al momento de pensionarse o al momento de la vejez. Encontramos una solución muy buena a partir de la implementación regulatoria de la renta vitalicia inmobiliaria. Por supuesto, estamos en todo el proceso de desarrollo por parte de las entidades, pero hace parte de estos nuevos productos, de estas nuevas formas que les mencionaba en la diapositiva anterior. Por supuesto, la expectativa de que comencemos a materializar este producto ya que ha sido muy preguntado por muchos de los ciudadanos en Colombia y están a la expectativa de que sea un producto que se pueda ofrecer lo más pronto posible. Y lo último que les quería resaltar en este punto de los avances que hemos tenido es el decreto 1393. Ahí ya también tenemos de los diferentes frentes, mire que estamos hablando de canales de distribución, regulación prudencial, nuevos productos y nuevas formas de abordar también, en este caso, las inversiones. Nosotros, si recuerdan ustedes, venimos de un marco regulatorio del régimen de inversiones muy estricto, a partir de cajones de inversión, donde era el regulador quien les decía hasta cuánto invertir, cuánto, fijaba unos límites por cada uno de los tipos de activos. Al final, quienes saben cómo manejan los riesgos deben ser las entidades, y la definición de las políticas de inversión precisamente parte por ese know-how que tienen las entidades y que tienen todos sus equipos técnicos y que los materializan precisamente en las decisiones de la Junta Directiva. Este decreto 1393 es un gran paso en esa dirección, donde estamos dándole esa responsabilidad a las entidades para que definan sus políticas de inversión en lo relativo a los activos alternativos, que precisamente son unos activos muy atractivos a la hora de hacer ese matching de plazos, y fue un primer paso de unos que tenemos que seguir revisando hacia adelante en la liberalización del régimen de inversión, en el sentido de que se den en el marco de unas decisiones de hombre prudente y de una definición de políticas de inversión mucho más flexibles que les permitan entender los riesgos a partir de esas definiciones que se tengan en cada una de las entidades. Todos estos ajustes de alguna u otra forma nos han venido trayendo muy buenos resultados. Hemos visto que de nuevo hay un desempeño sobresaliente, unas mejoras en las primas emitidas, donde hemos visto que los montos casi que se han duplicado en los últimos años, una mejora en la resiliencia, como les decía yo, de la industria aseguradora, pero tenemos retos importantes. Aquí no nos podemos quedar con la complacencia de que hemos crecido las primas emitidas o que hemos tenido unos indicadores relativamente buenos, sino hay que mirar hacia adelante todas las oportunidades que tenemos de mejora, y son inmensas, y los retos que tenemos todavía como país, como industria aseguradora, son muy grandes. Todavía seguimos dependiendo muchísimo de los seguros obligatorios. Toda la penetración, o 2/3 partes de la penetración que existe en Colombia del mercado de seguros es a partir de los seguros obligatorios, donde tenemos todavía mucho por crecer en ese tema de penetración de seguros y obviamente en la penetración voluntaria. Hay espacios, claramente hay unos temas ahí de educación financiera en seguros, del entendimiento de para qué es un seguro, de qué tipo de elementos son los relevantes y cuáles son los que son de resaltarle a ese consumidor para volver atractivo este tipo de productos que les aseguren esos riesgos. Hay un trabajo ahí muy grande por hacer en conjunto, por supuesto. Esto no es un trabajo que dependa solamente de las autoridades o que dependa solamente de la industria, es un trabajo que se tiene que abordar conjuntamente como país para poderlo abordar. Y por supuesto seguimos manteniendo unas brechas frente a los estándares internacionales con una hoja de ruta que precisamente es los que le quiero mostrar el día de hoy. Les anticipaba, creo que como nunca antes estamos viendo una agenda tan ambiciosa normativa del sector asegurador. Nos hemos trazado con ustedes una estrategia, una hoja de ruta que le dé continuidad a los últimos avances que les venía resaltando y que de alguna u otra forma dé certeza, certidumbre sobre ese camino que nos estamos planteando recorrer hacia adelante de la mano con todos ustedes. Todos ustedes recuerdan que el año pasado nosotros en octubre publicamos un documento de política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero, pero incluso para el sector asegurador ameritaba hacer un zoom específico. Y eso permitió que precisamente este año pudiésemos publicar lo que es la hoja de ruta del sector asegurador. Imagínense, ninguno otro de los subsectores financieros tiene este zoom específico que logramos materializar para el sector asegurador, donde nos planteamos 6 estrategias que se van a ir materializando durante los próximos 5 años. No es algo, todas ya arrancaron, todas estas 6 estrategias ya arrancaron, y en este cronograma ustedes ven cómo todos y cada uno de estos 6 elementos se van a ir materializando en el 2021, 2022, 2023, 2024, hasta el 2025, planteándose además elementos concretos de seguimiento.
elementos cuantificables de lo que estamos esperando que esto impacte en cuanto a la penetración de seguros, que esto impacte en cuanto al desarrollo de canales, productos, etcétera, etcétera. Y quiero contarles precisamente el día de hoy los elementos, estos 6 estrategias. Por supuesto, todas y cada una de ellas tienen en sí misma una complejidad importante, pero contarles esta hoja de ruta y de nuevo reiterarles que como nunca habíamos visto una agenda tan ambiciosa, tan completa, con un foco además en el sector asegurador, y hay que aprovecharlo y hay que construirlo de la mano. Nosotros como reguladores necesitamos precisamente esa participación activa como la hemos tenido, pero que tiene que seguir siendo muy activa en el desarrollo del marco normativo, en el desarrollo de las discusiones y por supuesto en la implementación. Cuando yo les planteo aquí estas 6 estrategias, aquí me refiero a la implementación que corresponde al marco normativo, pero de ahí en adelante, cuando ustedes vayan viendo toda esta implementación, al final ya también queda la tarea en todas y cada una de las entidades para que esto lo lleven a ser una realidad. La primera estrategia, creo que es un tema que le hemos dedicado mucho de nuestro tiempo, y es el proyecto de ley 413 del 2021, este es un proyecto que radicamos en marzo de este año, que lo denominamos proyecto de ley de sistemas de pagos y de mercado de capitales. Por supuesto, ahí hay unos elementos muy grandes de la misión del mercado de capitales, pero recoge muchísimos elementos y en particular en un tercer título. Este proyecto de ley tiene 4 títulos. El tercer título tiene un título, valga la redundancia, muy ambicioso, que se llama Modernización del Sistema Financiero. Y dentro de esa modernización del sistema financiero nos estamos planteando todo un replanteamiento del régimen legal que estaba a nivel del Estatuto Orgánico y del sistema financiero, de la industria aseguradora, de la intermediación de seguros. Siempre nos encontrábamos con conversaciones en donde decíamos, no lo puedo hacer, ese tipo de discusiones de marco regulatorio no las puedo abordar, porque simplemente el marco legal era tan casuístico y tan detallado que nos encontrábamos contra una barrera muy rígida, que irónicamente no pasaba así con el resto de subindustrias financieras. Entonces, aquí lo que queremos es homogeneizar el tratamiento legal, queremos que el marco legal que está en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de la Industria Aseguradora dé unos lineamientos, unos objetivos de intervención, unos criterios de intervención, pero que otorgue unas facultades amplias al Gobierno Nacional para poder abordar todas y cada una de las discusiones de implementación y adopción tecnológica, de desarrollo de nuevos canales, de abordar cómo se hace la intermediación de seguros, etcétera, etcétera. Todo esto a partir de unas facultades que nos permita precisamente llevar a cabo todas estas conversaciones. Como les digo, esto al final incluso de discusiones tan detalladas que hemos tenido como la posibilidad de fusionar las aseguradoras de vida y generales. Estas discusiones que históricamente venían arraigadas de que tenían que ser entidades separadas y que generaban incluso ineficiencias, todo este marco legal, esta ventana de oportunidad legal que se nos abrió con el proyecto de ley 413, estamos plasmando todos y cada uno de estos elementos para lograr darle un impulso muy importante al desarrollo normativo que se nos va a derivar, por supuesto, a partir de la expedición de esta ley. Nuestra expectativa es que esta ley continúe su proceso de debate legislativo y podamos tenerla aprobada finalizando este semestre, y de ahí, por supuesto, derivar toda una agenda regulatoria de lo que se derive de este frente que se nos abre y todo este sinnúmero de oportunidades que se nos abre a partir de la expedición de esta ley. Esta es la primera estrategia que nos estamos planteando. La segunda estrategia, todo el proceso de convergencia al estándar de Solvencia II, es un proceso, todos y cada una de las 6 estrategias, por supuesto, ya arrancaron. Es cierto también, en este caso fundamental, todo el proceso de convergencia. La adopción de este estándar tiene un enfoque de regulación y supervisión basado en la gestión de riesgos, como ya lo habíamos venido dando estos pasos en otras subindustrias. Nos faltaba dar este paso prudencial para el sector asegurador, entonces es fundamental avanzar en este frente. Responde, por supuesto, y sabemos que estos procesos de cambio son estructurales, tienen unos impactos fundamentales que van a necesitar un proceso de adopción paulatina. Lo hemos venido haciendo así, lo hemos venido construyendo de la mano con todos en la industria, con el gremio, con otras jurisdicciones, con consultores, etcétera, que nos han venido apoyando en todo este proceso de construcción de la hoja de ruta que tenemos que tener en este frente, pero claramente es una decisión de país que queremos llegar a ese punto de converger al estándar internacional paulatinamente, responsablemente, pero llegando, siempre teniendo esa meta a la cual queremos llegar. Y en este frente pues es fundamental que continuemos teniendo todas las mesas de trabajo para que nos permita una coordinación de las autoridades, nosotros como reguladores, la superintendencia como supervisor y toda la industria, por supuesto, para tener total claridad de los impactos normativos, cuantificar estos impactos y a partir de ahí poder ir estableciendo las diferentes modificaciones que tengamos a la hoja de ruta. Un mensaje de tranquilidad en el sentido en que no
voy a ponerlo despacio que voy de afán. O sea, lo vamos a hacer con calma, es una decisión que tenemos que hacer. Hemos venido ajustando el cronograma a partir de entender que hay unos impactos que son relevantes y que van a tomar algún tiempo en desplegarse, en entenderse, en masticarse, y así lo vamos a seguir haciendo. Tenemos esa disposición para poderlo hacer y lo hemos venido plasmando además en la hoja de ruta para que haya una continuidad en este proceso y no se pierda todo este camino que hemos venido trabajando en estos meses. La tercera estrategia, muy relacionada también por supuesto con el estándar de solvencia 2, es la adopción de la NIF 17. Hace parte por supuesto de este proceso de convergencia a los estándares internacionales, hasta principio, a esta decisión que el país tomó de converger a los estándares IFRS de contabilidad. Tiene además unas bondades muy importantes en cuanto a un mejor análisis financiero de las compañías, una posibilidad de comparabilidad entre las diferentes jurisdicciones, entre los diferentes contratos, que hoy es un poco complejo frente a esos elementos, y por supuesto con las ventajas evidentes en transparencia sobre el tema de las obligaciones, los riesgos, indicadores de beneficios o pérdidas de los contratos, etcétera. Todo este esquema de convergencia pues trae unas ventajas evidentes, de nuevo, y aplica exactamente el mismo mensaje que tenemos en el proceso de Solvencia 2. Entendemos que son unos cronogramas que toman tiempo para su implementación, que necesitan de un concurso activo de parte de todas las entidades como lo hemos tenido, y así lo seguiremos manejando. Ahí hemos involucrado recientemente precisamente nuevos actores para tener claro los impactos tributarios. Por ejemplo, hemos tenido en esta conversación, ya comenzamos a ver dimensiones relevantes como a la DIAN conversando con nosotros, así como las adaptaciones que tengamos que tener frente a otras normas actuales que son totalmente relevantes como la NIF 9. Digamos, entender muy bien esas transiciones y esos cambios, cómo los vamos a ir manejando, y aplica exactamente el mismo mensaje. Es una hoja de ruta que tiene unos horizontes que son realistas, que hemos venido construyendo con ustedes, pero que implica un trabajo constante, un esfuerzo mantenido, que es un aliento de largo plazo para lograr esta implementación en la medida en que logremos tener una certeza de estos impactos y manejar unas transiciones adecuadas. La cuarta y quinta estrategia que les presentaba consisten básicamente en toda la revisión de los marcos normativos, de los el régimen de reservas, aspectos como la metodología de cálculo y liberación de las reservas, etcétera, etcétera. Una actualización de elementos que ya fueron revisados hace unos 8 años y que ya por supuesto nos ha abierto algunas brechas que son sujetas de revisión. Abre ese espacio, abre esa ventana de conversación para poder mantener siempre actualizado este margen del régimen de reservas, el marco regulatorio, siempre abriendo esta posibilidad. Y en cuanto a la quinta estrategia, la adopción de los criterios de sostenibilidad ambiental, de gobernanza, son elementos fundamentales. Yo creo que las entidades aseguradoras, como unos inversionistas institucionales fuertes, protagónicos de nuestro mercado, es evidente que tienen que tener todas estas políticas y la adopción de todos estos criterios de ASG como parte de la discusión, y va a ser parte precisamente de la revisión y adopción de estos criterios en coordinación con otras iniciativas que ustedes ya conocen, se han venido desarrollando desde la Superintendencia Financiera de Colombia en este frente, en el desarrollo de estos estándares, de la taxonomía, de qué se entiende por bono verde, por los diferentes colores, etcétera. En ese frente hay una coordinación importante que vamos a hacer con la entidad de supervisión, con todos ustedes, pero hace parte de esa quinta estrategia que va a ser muy relevante hacia adelante en los diferentes análisis de riesgo. La sexta estrategia, la última estrategia, consiste en el desarrollo de estos estudios para promover la inclusión de seguros. Digamos, es evidente que tenemos unos retos muy importantes, como les decía yo, en abordar una penetración mucho mayor de seguros, y existen elementos muy atractivos como los seguros paramétricos, como son estos nuevos tipos de formas de abordar el desarrollo de estos productos nuevos que están llegando, y los canales, cómo facilitamos toda la promoción de la inclusión de seguros, pero manteniendo una regulación equilibrada que garantice la estabilidad y la resiliencia del sector, que a partir de estas discusiones no estemos minando toda esta ganancia que hemos venido teniendo en cuanto a resiliencia, en cuanto a robustez. En ese frente tenemos planteado el desarrollo de estudios alrededor de 3 ejes temáticos, el panorama de los seguros inclusivos y las propuestas que haya sobre estos frentes. Ahí es una discusión que llevamos de alguna u otra forma abordando desde hace algunos años, en qué entendemos por seguros inclusivos, si debería haber definiciones explícitas de qué es un seguro inclusivo, así como los canales en los cuales se pueden atender, etcétera, etcétera. Lo mismo
en un tema muy importante que nunca podemos dejar de lado, y son esas estrategias de educación económica y financiera para los seguros. Entender que necesita una intervención específica a partir de esta educación financiera, cómo le logramos dar un impulso de nuevo a partir de las estrategias que se están generando de educación económica y financiera en Colombia para que posicionemos el seguro, llevemos los elementos necesarios para la educación financiera en materia de seguros a los diferentes consumidores. Va a ser un tema muy relevante de abordar en esta sexta estrategia. ¿Qué es la expectativa que tenemos nosotros? Pues estas 6 estrategias, ¿qué es lo que nos van a permitir? Y como les digo, ahí nos estamos planteando este horizonte de 2025. Si nos paramos hoy, hiciéramos un ejercicio de prospección hacia el 2025, queremos pararnos en ese momento y ver hacia atrás y ver todo el desarrollo que les he venido mencionando y ver cómo hemos logrado transformar precisamente la regulación del sector asegurador con un proceso paulatino. Como les he venido diciendo, aquí es un proceso que sabemos que toma tiempo, sabemos que necesita unas transiciones, sabemos que necesita una construcción articulada entre todos los actores. Al final, en últimas, lo que estamos logrando acá y nuestro propósito es la articulación de un marco regulatorio eficiente y que les permite y que sea un catalizador de ese desarrollo, pero que al final necesita, como les digo, que todos ustedes lo lleven a cabo, lo lleven a una realidad con una implementación adecuada de todos estos desarrollos que estamos haciendo acá, a partir de este marco normativo, que lo implementen, que comiencen a precisamente apalancarse en estos desarrollos normativos y que volvamos entre todos una realidad esta modernización de la regulación del sector asegurador basado en los pilares de resiliencia, transparencia e inclusión, que son básicamente los destinos, los pilares bajo los cuales construimos, como les digo, esta hoja de ruta del sector asegurador, que creo que, y perdón lo repetitivo, como nunca antes habíamos visto un foco específico, una agenda regulatoria específica enfocada en el sector asegurador, tan ambiciosa, con unas metas de corto, mediano y largo plazo, con una invitación activa para que continúe esta construcción conjunta de todos los actores, una articulación de todas las entidades relevantes para que logremos materializar esto y que efectivamente en 2025, como lo esperamos, veamos una transformación real de nuestro sector asegurador con unas potencialidades que se están aprovechando y con una adopción tecnológica que nos apalanque y que nos permita dar estos saltos de calidad importantes. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Felipe por sus comentarios y reflexiones sobre este tema. En realidad que todas las opiniones son muy importantes para los asistentes a este congreso. Hay una pregunta, doctor Felipe, que nos llega de uno de nuestros asistentes, se lo voy a leer de inmediato. ¿Van a adoptar las NIF 17 o van a tener normas propias a Colombia para las reservas técnicas? Porque parecen mencionadas las dos actividades como separadas. ¿Qué podemos decir sobre esto? Claro que sí, Sergio. No, supongo que el comentario de que aparecen separadas va de la mano de, no sé si se refería al estándar de solvencia 2 y al de NIF. Yo creo que en términos generales le puedo responder un rotundo sí. Como les digo yo, Colombia tomó la decisión de converger al estándar internacional de contabilidad IFRS. Claro, ahí hay unas gradientes, ahí por supuesto podemos tener unas conversaciones de entender muy bien los impactos y es parte del trabajo que tenemos hacia adelante de entender qué implica adoptar estas NIF 17, qué significa plasmarlas, hay que entenderlo y cómo las implementamos y las engranamos muy bien dentro de nuestro marco regulatorio para que haya un conocimiento de parte de todas las entidades. Durante los últimos meses hemos venido construyendo capacidad de nosotros como autoridades y de la industria. Creo que esto es un elemento que de alguna u otra forma nos ha permitido abordar una construcción de conocimiento por parte de todos que nos va a permitir, a partir de estas mesas de trabajo que estamos desarrollando, construir estos impactos, tener certeza de cómo se están dando y entender a partir de ahí cuáles son esas transiciones necesarias. Pero la respuesta es un rotundo sí. Queremos dar ese paso de convergencia. Donde nos falta es una decisión que Colombia ya tomó como país desde el 2009 de convergencia a los estándares internacionales y queremos continuar en ese camino, por supuesto. La pregunta, o más bien, o lo que nos queda por construir es el timing en el que vayamos a hacer esta implementación. Muy bien, hay otra pregunta que la hace Juan Carlos Izaza. ¿Cómo van a cuidar desde la URF
que la implementación de IFRS 17 y Solvencia II vayan en contravía de lo expuesto en la misión del mercado de capitales? Yo creo que la misión del mercado de capitales de alguna u otra forma ha dado unas recomendaciones de flexibilización, más bien de dejarlos. Hay varios frentes relevantes para las entidades aseguradoras. Uno, entender ese rol como inversionistas institucionales, de cómo dejarlos actuar como hombre prudente, y ahí ya, como les resaltaba, hay unos primeros avances en cuanto a la flexibilización de la política de inversiones que sea, por supuesto, explicada o más bien determinada por parte de cada una de las entidades. Ahora, claro, los estándares IFRS de alguna otra forma nos dan unos lineamientos que les ponen, y la Solvencia II como estándares internacionales de alguna otra forma nos actualizan esos requerimientos de capital de algunas de estas inversiones, por supuesto, y entiendo que de alguna otra forma alguien podría pensar que esto va en contravía de la misión. Yo creo que es un diagnóstico, una lectura errónea. No van en contra de la misión en el sentido en que los estándares de alguna otra forma lo que buscan es ponerle los costos de capital como deben ser, digamos, una medición adecuada de capital, y yo creo que a partir de tener certeza de cuáles son esos marcos regulatorios aplicables, tener certeza de ese régimen prudencial que, de nuevo repito, es tan relevante y tan necesario, a partir de ahí comenzar a desarrollar todo su rol como protagonistas e inversionistas institucionales del mercado de capitales, lo van a poder hacer en unas políticas de inversiones mucho más flexibles, donde por supuesto van a tener que tener en cuenta los costos de capital, eso es cierto, pero entender o leerlo como que vayan en contra de la misión creo que es una lectura equivocada.